Buenos días con todos y con todas. Es un gusto saludarles en este que es nuestro último panel dentro de la Semana Latinoamericana por un futuro justo, sostenible e inclusivo. Dentro de esta sesión de trabajo, yo quiero agradecer en primera instancia a todos los espacios que nos han precedido en este esfuerzo de sumar voces para la transformación. Esta tarde de hoy tenemos el panel hacia un desarrollo urbano resiliente e inclusivo post pandemia. Durante esta semana hemos podido reflexionar sobre la dinámica de las múltiples crisis, reconociendo que nos encontramos en un momento de inflexión en materia de sostenibilidad. En este sentido, la reactivación transformadora es una oportunidad para plantear y diseñar un nuevo desarrollo regional y en este caso estamos trabajando con un énfasis en las ciudades y sus territorios, porque la acción por el clima ofrece también una ventaja clara para avanzar hacia sociedades más justas y resilientes. Sobre esta sesión, el principal objetivo es dar a conocer propuestas específicas y recomendaciones para el direccionamiento del desarrollo urbano a fin de atender los desafíos socioeconómicos de la pandemia por el COVID-19 y también atender a aquellos compromisos nacionales e internacionales de descarbonización y reducción de vulnerabilidades. Para ello tenemos un fantástico panel de expertos profesionales, personas con una amplia trayectoria a nivel regional, a quienes hemos pedido reflexionar en torno a dos preguntas motivadoras. La primera es, ¿cuáles podrían ser las alternativas para generar una transición transformadora e inclusiva en el contexto de la post-pandemia? ¿Y cuáles son aquellos cambios que se requieren desde su sector y qué implicaciones tiene para la salud, para las soluciones basadas en la naturaleza, para los gobiernos locales, también para atender aquellas necesidades específicas de las poblaciones más vulnerables, reconociendo que si queremos avanzar hacia ese futuro justo, inclusivo y sostenible, es necesario trabajar con aquellos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad y mayor exposición ante el contexto actual. Yo iré presentando uno a uno los expositores, también para darles la opción de conocer sus perfiles profesionales y académicos. Y para eso, en primera instancia, tenemos a Cristina Mendoza del proyecto Hospitales Saludables dentro de la red Salud Sin Daño de Brasil. Cristina es directora del programa Clima y Sustentabilidad del proyecto Hospitales Sustentables en Alianza Estrategia de Salud Sin Daño de Brasil. Ella hace una estrategia de mudanzas y de cambios de impacto global en las ciudades y en el desarrollo urbano con más de 20 años de experiencia en el liderazgo en los sectores privados y no gubernamentales. Ha movilizado recursos humanos, financieros y múltiples stakeholders nacionales e internacionales en procesos de transformación, incluyendo su actuación en programas como C40, Climate Leadership Group, y también detenta, digamos, es portadora de una maestría en Ciencias de la Ingeniería Urbana y Ambiental, y es especialista en Ingeniería Química con una especialización también, un MBA ejecutivo. En este caso, Cristina nos acompaña y nos escucha desde Brasil. Muchas gracias y te damos la palabra. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos. Es una grande honor estar aquí con ustedes. Yo pido desculpas, pero yo voy a hablar en portugués, pero bien despacio. Como você colocou, Andrea, eu trabalho no projeto Hospitais Saudáveis com o objetivo de apoiar o setor de saúde brasileiro a mitigar as emissões de gases de efeito estufa. Então, tanto para adotar práticas resilientes também, como através de sua liderança, impulsionar mudanças no mercado e favorecer essa transição para um desenvolvimento sustentável que realmente não deixe ninguém para trás. Então, nesse sentido, uma das ações de intervenção é a atuação de liderança do setor de saúde e como isso é fundamental.
nessa crise da pandemia da Covid-19, ficou muito claro a importância do papel da liderança do setor de saúde para guiar e orientar a resposta à crise. E onde não há essa liderança orquestrada, como no caso brasileiro, infelizmente, onde temos um ministro ainda interino, a gente está sofrendo as consequências, porque não há economia, não há desenvolvimento local, não há vida na cidade sem saúde. E não há economia e desenvolvimento sem pessoas saudáveis. Ou seja, a integração de saúde em todas as políticas é essencial, em todos os níveis de governo. E mais, saúde para todos. Sem todos estar, eu não posso ser saudável se você também não for saudável. Esse eu acho que foi um outro ponto que a crise de Covid nos revelou e ampliou. Ou seja, não há segurança para uma população em relação ao vírus se todos não estiverem seguros. E essa interdependência que sempre houve, agora eu vou falar em português. Tá me ouvindo? Eu ouvi um eco agora, perdão. Então, esse é um ponto que a crise de Covid nos revelou e ampliou. Essa interdependência que sempre houve, agora está ainda mais visível. E mesmo assim, a gente tem todas essas dificuldades, esses desafios no contexto urbano, onde, inclusive, uma ação que está acontecendo na Amazônia, por exemplo, o desmatamento, isso tem impacto no desenvolvimento local, tem impacto na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, defasagens no setor de energia, ciência e tecnologia, práticas de gestão de resíduos, onde a gente tem percebido, principalmente aqui no Brasil, uma tendência dessa prática, dessa solução quase mágica de que a incineração resolve todos os problemas, ao invés de adotarmos uma prática de economia circular. Ou seja, todas essas mudanças são absolutamente necessárias a nível local, a nível regional, nacional e global. E o setor de saúde, nesse sentido, ele tem essa capacidade de mobilizar e realizar esses projetos de mitigação de gases de efeito estufa, esses projetos de liderança, de resiliência, e através disso influenciar, impulsionar o mercado pelo seu poder de compra e impulsionar também ações junto aos governos locais. E é isso que o setor de saúde tem feito aqui no Brasil. O trabalho do PHS tem sido esse, dezenas de membros já reportando suas emissões de gases de efeito estufa, desenvolvendo projetos ligados ao clima e à interseção com compras, para realmente fazer essa mudança de desenvolvimento, essa mudança do padrão de economia. E aí, para terminar a minha fala, eu queria trazer uma reflexão sobre a origem da palavra economia, porque eu acho que isso é uma outra questão, uma outra dimensão que a gente precisa também, que é muito importante incorporar nessa mudança. A palavra economia vem da palavra oikos, em grego, que significa casa completa. Mas essa casa completa, na realidade, é qual casa? É a minha casa, o meu umbigo, a minha empresa, a minha cidade, o meu país ou é o planeta? Como que a gente pode abrir essa conexão com todos? Porque hoje a gente consta ainda nessa preocupação, nessa busca muito pelo pela minha empresa, o meu lucro, o meu grupo, digamos assim, e desconecto do resto. E tem o economista Otto Scharmer, do MIT, ele coloca que uma das principais origens dessa desconexão está entre cada um de nossas orelhas, está na nossa forma de pensar, as nossas crenças, como a gente vê o mundo, né? E aí eu trago, então, essa perspectiva e essa reflexão de que esse novo desenvolvimento, que essa nova transição, na realidade, é também fruto de um desenvolvimento, de uma nova perspectiva de mundo, uma nova consciência de perceber o mundo, onde cada um de nós se importa profundamente com o outro.
e cada uma de nossas ações são importantes, ou seja, a minha ação individual, a ação, no caso, que eu estou citando agora, trazendo, representando o PHS, representando o setor de saúde brasileiro, e também a interlocução com os governos, enfim, para que a gente realmente possa ter um desenvolvimento urbano de baixo carbono, resiliente e que realmente não deixe ninguém para trás. Muito obrigada, Andréia. Fico à disposição para continuar a troca com os colegas depois. Muchas gracias, Cristina, por esta primera intervención también que nos permite reflexionar, y quiero rescatar tus palabras en donde es necesaria una nueva conciencia del mundo, en donde todas las acciones son importantes. Y ciertamente ayer escuchábamos también la importancia de pensar que no se trata de un planeta enfermo, que requiere una acción colectiva también para impulsar acciones colectivas. Para continuar, quiero dar la palabra a Agustina Besadas de la Asociación Sustentar. Ella nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Agustina es especialista en sustentabilidad con foco en eficiencia de recursos y economía circular, y sobre todo una emprendedora social. Actualmente es directora ejecutiva de la Asociación Sustentar, liderando a su vez el área de eficiencia de recursos y trabajando para acelerar una transición a modelos más sostenibles de producción y consumo en Latinoamérica. Ella ciertamente nos hablará desde el sector de los recursos como una iniciativa para cambiar la relación humana con el plástico, y para eso es cofundadora y directora de Plastify. Ella tiene un título de diseñadora industrial y en Nueva York estudió una maestría en sustentabilidad y programa ejecutivo en negocios, ambos en la Universidad de Columbia. Entonces, adelante, Agustina, para reflexionar sobre estas preguntas motivadoras sobre cuáles serían las alternativas para generar una transición transformadora e inclusiva en el contexto de la post-pandemia. Muchas gracias, Andrea. Gracias por la introducción y por esta invitación a reflexionar, ¿no? Que estos tiempos de pandemia también, por lo menos en muchos casos, son útiles para eso, para hacer tomarnos el tiempo para pensar y reflexionar cómo queremos que sea el desarrollo de acá, de ahora en más, hacia el futuro. Y creo que un poco tiene que ver con eso, el planteo también, ¿no? De pensar cuál es el desarrollo que queremos. Y lo primero que me viene a la cabeza y tiene que ver con lo que nos convoca es pensar en la interrelación entre los aspectos económicos, sociales y ambientales. Ya no podemos avanzar de manera, digamos, omitiendo alguno de estos factores. Sí o sí tenemos que abordar el desarrollo de una manera integrada, y no tenemos por qué ser unos expertos en temas sociales para poder tener igual una mirada amplia. No tenemos que ser expertos en economía, pero sí entender que estos tres factores son claves para el desarrollo y están interrelacionados, ¿no? A veces pasa que uno ve a alguien por ahí que trabaja en los temas sociales y dice, bueno, no, pero los temas ambientales son aparte. No, hay una interrelación muy, muy fuerte, y creo que eso es lo primero que tenemos que entender, como ponernos de acuerdo con un paradigma y una visión integrada. Lo segundo que tiene más que ver con lo que hago yo siempre digo que hace más de 10 años estoy fascinada por los residuos, ¿no? Y los residuos son algo que a cualquier ciudad le preocupa, es un problema, pero a mí lo que me fascina de los residuos es justamente cómo en realidad son el producto final de un sistema ineficiente de gestión de recursos. Y por eso me parece importante, con respecto a los residuos, pero los voy a empezar a llamar recursos, es empezar a tener una mirada sistémica, ¿no? Que nos permita entender que lo mejor, lo más eficiente, es la prevención. No podemos solucionar el problema de los residuos desde la perspectiva del residuo.
no se soluciona solamente con reciclaje. Se soluciona teniendo una mirada sistémica, entendiendo cuáles son los recursos que ingresan al sistema, cómo los usamos, cómo los transformamos y cómo los diseñamos para que se mantengan en el sistema la mayor parte del tiempo posible. Y eso es un poco lo que nos habla la economía circular, que hoy en día también se usa mucho como sinónimo de reciclaje, pero eso es equivocado, ¿no? Lo que promueve la economía circular tiene justamente que ver con repensar los sistemas para usar los recursos de una manera más eficiente y mantenerlos en utilización la mayor parte del tiempo posible. Y por último, digamos, esto creo que sería un poco el cambio en la manera de pensar que necesitaríamos tener para poder abordar las problemáticas que tenemos hacia un desarrollo más integral y con una visión más sistémica. Y por último, lo que creo que es necesario hacer, y nosotros un poco hacemos desde Sustentar, trabajamos en promover políticas públicas, pero también privadas, que aceleren y esta transición tan necesaria, ¿no? Y para eso trabajamos desde un abordaje de apoyo técnico, para poder señalar las oportunidades que hay, que muchas veces, porque estamos acostumbrados a desarrollarnos de la manera en la que lo hacemos, no vemos las alternativas como oportunidades. Segundo, la articulación entre actores. Es fundamental entender los incentivos y las dinámicas entre los distintos actores para que todos transicionemos, que no haya un gran perjudicado y algún otro actor que se beneficia, sino de rediseñemos estos sistemas articulando a todos los actores involucrados. Y por último, la mirada, y yo decía que soy diseñadora industrial, tengo una mirada de diseño, y creo que es importante tener esta mirada de diseño que nos permite abrir la cabeza, ser creativos, pero también escuchar las distintas miradas y combinar, ¿no? Tener un diseño multidisciplinar que nos permita co-crear con distintas visiones el desarrollo que queremos, ¿no? Y esto para la pospandemia, y tomo un poco lo que mencionaba Cristina, que me encantó esto de la localidad puede ser uno en su hogar, uno en su barrio, en su comunidad, y cómo asumir ese rol, ¿no? Y abrazar ese rol, y cómo cada uno de nosotros en ese espacio, que puede ser más chico o más amplio, puede tener un espacio de incidencia y puede ser un agente de cambio también. Que esa es mi reflexión. Muchas gracias, Agustina, por esta presentación y ese llamado de atención también a pensar en los residuos no solamente como la disposición final y reciclaje de bienes que consumimos, sino también como recursos que tienen que ser pensados en la integralidad dentro del proceso productivo y reproductivo, diríamos, desde la naturaleza. Y eso me lleva a la siguiente presentación de Ana Zucchetti sobre soluciones basadas en la naturaleza y la integración entre los diferentes ciclos, lo que podríamos decir el metabolismo social o socioambiental. Quiero presentar a Ana. Muchas gracias por tu presencia acá. Ana es actualmente directora de Periferia y lleva adelante la plataforma Mi Ciudad. Su formación es en biología, pero es sobre todo también una emprendedora social de Ashoka, directora de Periferia, que es una empresa de urbanismo y ambiente. Como presidenta del Servicio de Parques de Lima, SERPAR, dirigió la Agenda Ambiental de Lima 2010-2014 y el Plan de Espacios Abiertos de Infraestructura Ecológica de Lima. Ha sido miembro del equipo directivo del Plan Urbano de Lima, Plan 2035. Actualmente es consultora principal de C40 para el Plan Climático de Lima y lidera la plataforma de ciudades sostenibles y resilientes Mi Ciudad con WWF de Perú. Muchas gracias, Ana, por tu presencia el día de hoy. A ver, ¿ahora me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Adelante, Ana. Ya, bueno, gracias y disculpen, recién me he podido sumar, parece que había entrado a otro link y estaba esperando en otra sala de espera.
Bueno, gracias por invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los desafíos del desarrollo urbano sostenible y resiliente en nuestras ciudades en el nuevo contexto. Acá en el Perú ya probablemente todos saben, la estamos pasando dura y creemos que las verdaderas dimensiones de los impactos, no solo en la salud de las personas, sino también y sobre todo en la economía y el bienestar de todas las familias, se van a ver más adelante, ¿no? Y nos preguntamos preocupados ahora cuál va a ser el panorama en los próximos meses, en octubre, en noviembre, cuando acabe la posibilidad, creemos, de la transferencia de los recursos del Tesoro Público a través de distintos tipos de bonos a las familias y a las empresas, ¿no? Acá voy a hablar del Perú, después voy a extrapolar un poco a otros países con los cuales estamos intercambiando ideas, pero acá en el Perú el gobierno está haciendo un esfuerzo sin precedentes a nivel económico para reactivar la economía. Ya como la mayoría de países ha hecho una inyección fuerte de casi el 8% del PBI para no interrumpir la cadena de pago, pero también ha empezado programas como por ejemplo Arranca Perú o Trabaja Perú, que buscan generar empleo y generar ingresos, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, a través de distintos tipos de proyectos. Por ejemplo, Arranca Perú está invirtiendo casi $1.000 millones para mejorar la red vial nacional y local, generando empleo, ¿no? Otro fondo de alrededor de $100 millones para el mantenimiento de la red de canales de riego y drenes del país. Y más o menos 200 otros millones de dólares para generar empleo temporales, sobre todo para poblaciones vulnerables, en microproyectos que ahora están yendo sobre todo a la limpieza y desinfección de calles, de mercado, etc. Entonces vemos toda esa inyección, pero no vemos ideas nuevas, ¿no? Son inyección a programas e iniciativas de viejo estilo, la que el gobierno siempre ha hecho y está repitiendo de nuevo en ese contexto, ¿no? Entonces, no vemos ideas nuevas y la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza, de alguna manera son ideas nuevas. Todavía no están en el imaginario, ni en la visión, ni de forma explícita en las políticas públicas de nuestro país, y recién están integrándose también a las políticas públicas desde el cambio climático y en algunos casos desde el desarrollo urbano de los países vecinos, ¿no? Entonces, ahí hay un gran desafío, hacer que el gobierno en sus distintas escalas, local, regional y nacional, reconozca que el árbol, la huerta, el corredor verde, la recuperación de nuestros ríos urbanos, los agroparques, la puesta en valor de ecosistemas urbanos y periurbanos que ya está ampliamente demostrado que contribuyen a la adaptación, mitigación del cambio climático y también a la resiliencia y a reducir la vulnerabilidad de los más vulnerables, sean una prioridad de sus políticas públicas, ¿no? Ya hay un consenso internacional y creo que es sentido común reconocer que estas soluciones en sus distintas escalas, como ya he mencionado, desde el árbol, la huerta, de la casa, y haciendo referencia a lo que mencionaba antes Agustina, ¿no? ¿Cuál es la localidad? La localidad puede ser uno en su hogar, uno en su barrio, uno en su ciudad, bueno, lo mismo. Las soluciones basadas en la naturaleza son de diversas escalas y contribuyen a fortalecer nuestra acción en nuestras localidades, cualquiera sea la escala de ellas, ¿no? Entonces, decía que existe un consenso y casi sentido común de reconocer que esas soluciones son una infraestructura de salud pública que permiten no solo mejorar la calidad de aire, reducir el estrés urbano, incentivar la recreación, mejorar el confort térmico de nuestras ciudades, donde hay cada vez aumento de temperaturas y olas de calor, también contribuye a la seguridad alimentaria. Entonces, todos esos beneficios están reconocidos, en algunos casos incluso medidos, y deberían entonces facilitar de que las soluciones basadas en la naturaleza, la infraestructura verde,
se conviertan en prioridad de las políticas públicas de nuestros gobiernos, ¿no? Como plataforma Mi Ciudad, con la red de municipios de ADAPT Chile, y también con socios argentinos, por ejemplo, acabamos de sistematizar y poner en el mapa, o estamos poniendo en el mapa de la región 19 experiencias de soluciones basadas en la naturaleza en 19 ciudades de Perú, Chile, Argentina, ¿no? Un ejemplo son, quizás el más obvio, clásico y tradicional, son los huertos urbanos. Acá en Perú tenemos bastante experiencia de huertos urbanos, pero en pequeña escala. Un ejemplo, para citar un ejemplo, en Comas, un distrito populoso acá de Lima Norte, existe un huerto que se llama Maná, mi hermosa huerta, donde los vecinos han ocupado, se han apropiado de un pedazo de parque público totalmente eriazo, no tenía agua, no se podía regar. Entonces ellos lo tomaron y lo convirtieron en un huerto, lo dividieron en parcelas de 10, 20 metros cuadrados cada uno, consiguieron un pequeño fondo de la municipalidad, lo habilitaron y implementaron un sistema de riego y lo mantienen desde hace 10 años, produciendo alimentos para ellos y sus familias, ¿no? Y quienes más participan son los adultos mayores y las mujeres, ¿no? Ahora, ese es un ejemplo en nuestra ciudad. Existen otros bastante puntuales en Lima Metropolitana, pero todos creo que también sabemos que la agricultura urbana es una política pública hace más de 20 años en Rosario, en Argentina, ¿no? Y esa es la escala a la cual podríamos llegar si ahora con la reactivación económica el gobierno invirtiera recursos para escalar las pequeñas iniciativas individuales o comunitarias de huertos urbanos, ¿no? Rosario, Argentina, desde la Secretaría de Desarrollo Económico Local, impulsa la agricultura urbana desde hace casi 20 años, la activaron desde una crisis económica fuerte del país anterior, y aparte de todos los beneficios sociales y económicos, ahora acaban de medir también los beneficios para la adaptación al cambio climático, ¿no? Y han medido el potencial de la agricultura urbana en Rosario para reducir la temperatura, mejorar el confort térmico de la ciudad, pero también captar las lluvias en épocas o cuando hay tormentas fuertes y regular las escorrentías, ¿no? Que en muchos casos pueden causar riesgos de inundaciones de la ciudad, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de pequeñas iniciativas que están sucediendo en muchas ciudades y iniciativas que ya son una política pública y han transformado una ciudad entera. Y el potencial que, por lo tanto, estas soluciones tienen en este momento, ¿no? Ahora, como decía, nuestro gobierno y probablemente los de los países vecinos está enfocando la respuesta a la pandemia en soluciones viejas, ¿no? Para generar empleo y reactivar la economía, además de, obviamente, la inversión en los servicios de salud, la infraestructura de salud, la producción de la vacuna, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos tenemos desde el sector infraestructura verde, soluciones basadas en la naturaleza, para que se promueva desde ahí una reactivación transformadora? Creo que el primer desafío es poner esos términos en el mapa mental de los funcionarios públicos y de las instituciones públicas y del debate sobre la reactivación económica que ahora se está desarrollando en nuestro país o en nuestros países, ¿no? Entonces, poner ese tema ahí y construir una visión común entre distintos sectores, porque además la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza urbanas son absolutamente transversales a muchos sectores y a muchas políticas públicas, desde la de ordenamiento del territorio y gestión de riesgo de desastre, que en el caso del Perú pertenecen a la presidencia del Consejo de Ministros, a las políticas de cambio climático, que están en el Ministerio del Ambiente, las de espacios abiertos, que están en el Ministerio de Vivienda, la de Forestería Urbana y de Agricultura Familiar, que están en el Ministerio de Agricultura. Entonces se necesita que estos diversos sectores lo asuman y construyan una visión común
En el caso de Perú ya mencionaba PCM, MINAM, Ministerio de Vivienda, MIDI, CERFOR, con los gobiernos locales, ¿no? Y creo que un siguiente paso sería construir una especie de catálogo de soluciones con beneficios claros demostrados, ¿no? Sociales, ambientales y económicos. Y de ahí a quien hay que subir al carro del tema es al Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien finalmente toma las decisiones de inversión pública, ¿no? Y que el Ministerio destine una porción de los recursos que ahora, como mencioné, están yendo a programas de gran envergadura, al catálogo, digamos, de soluciones basadas en la naturaleza urbana, ¿no? Y eso se puede hacer de diversa manera, a través de fondos de inversión pública. Por ejemplo, acá existe el FONIPREL, que es un Fondo Nacional de inversión para la recuperación económica regional y local, ¿no? O el mismo programa Arranca Perú, que es el que está ahora funcionando para la mejora de la red vial o del mantenimiento de canales de riego, ¿no? Entonces ya hay canales a través de los cuales distribuir los recursos. El tema es que vayan a una prioridad reconocida y establecida, que serían las soluciones basadas en la naturaleza urbana, ¿no? Y finalmente creo que el gran desafío también es acompañar y fortalecer a nuestros gobiernos locales, ¿no? Hemos tenido recientemente, a raíz del reporte sobre los 19 casos latinoamericanos, un espacio de debate con alcaldes de Perú, de Chile y también secretarías de gobierno de ciudades argentinas, y un poco el reclamo de todos los gobiernos locales es bastante común, ¿no? Más recursos y también más capacidades técnicas para poder diseñar e implementar ellos mismos las soluciones en su comunidad, en su localidad, ¿no? Muchas gracias. Lo dejo y abiertas para todas. Perfecto, justamente porque nos da paso a esta reflexión sobre el rol de los gobiernos locales, también a la presentación de Rodrigo Perpetuo, director ejecutivo de ICLEI América del Sur, y ciertamente un trabajo muy cercano con los territorios, con los municipios, las prefecturas, gobernaciones, digamos, diferentes denominaciones que pueden tener a lo largo de la región. También decirles a quienes nos escuchan a través de las redes sociales de Reactivación Transformadora que pueden dejar sus preguntas o comentarios en el chat, y si vamos bien de tiempo daremos una ronda muy rápida de revisión a esas inquietudes. Rodrigo es secretario ejecutivo de ICLEI América Latina y es estudiante de doctorado del programa de posgrado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Sao Paulo, economista de la Universidad Federal de Minas Gerais y maestro en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais. Tiene una especialización en gestión empresarial de la Fundación Dom Cabral y en cooperación descentralizada de la Universidad Alberta de Cataluña. En su carrera fue jefe del asesor de Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de Minas Gerais, secretario municipal de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Belo Horizonte y también profesor de diversas instituciones en el Brasil. Adelante, Rodrigo, para tu reflexión sobre esta pregunta motivadora inicial que habíamos planteado sobre cuáles son las alternativas, en este caso, para los gobiernos locales en una transformación inclusiva en el contexto de la pospandemia. Muchas gracias, Andrea. Es un gusto estar en este panel tan calificado, escuchando a mujeres tan competentes, liderazgos en sus organizaciones y por donde han pasado. Para mí un honor participar de esta reflexión en el marco de esta semana que piensa el futuro sostenible, justo e inclusivo de nuestra América Latina y Caribe en el marco de esta iniciativa tan importante que es Reactivación Transformadora. Quiero agradecer también a Liliana Pimentel y al Grupo Coordinador Brasil por facilitar también la invitación y mi presencia en este espacio. Yo intentaré ser muy breve porque tanto Cristina como Ana y Agustina han ya tocado en algunos puntos muy estratégicos, quizás para complementar y destacar algunas cosas que ya han dicho.
primero que nada, poner en cuenta que finalmente la pandemia ha postergado las instancias multilaterales de concertación frente al clima y a la biodiversidad. O sea, la COP26 de clima va a ser noviembre de 2021, la COP15 de biodiversidad tentativamente en mayo de 2021, pero las acciones y los llamados para los compromisos con la sostenibilidad ahí están en el mismo grado de emergencia que los teníamos antes de esta pandemia, quizás ahora con una conciencia mucho más allá de su emergencia do que las teníamos antes de esta pandemia. Entonces, en el marco del clima, el gobierno británico y la UNFCCC nos llaman a todas las organizaciones, incluso a los gobiernos locales, a una corrida hasta la neutralidad de carbono. Si antes teníamos quizás una inseguridad, especialmente en nuestra región, en el sur global, de firmarmos compromisos frente a neutralidad de carbono, creo que ahora eso está pasando con más conforto, porque vemos que es posible se hacer este compromiso también contemplando la perspectiva de reducción de las desigualdades y en una dimensión bastante inclusiva. Y después, frente a la COP15 de biodiversidad, está una agenda posible de reconstrucción de las metas de Aichi, que fueron la Agenda Global de Biodiversidad hasta este año, para los próximos 10 años, de manera que los gobiernos locales tengan ahí también más voz. Y creo que las soluciones basadas en la naturaleza, la resiliencia, la valoración de la naturaleza en los contextos urbanos, metropolitanos, van a estar ahí también reflexionados con potencia. Entonces, el COVID primero nos recuerda de nuestra fragilidad, de la amenaza a la existencia, finalmente vamos a superarla, pero de nuestra condición de fragilidad frente a este planeta. Y nos pone ojos a esta otra emergencia que es el cambio climático, ¿no? Y que tenemos que estar todos ahí también hermanados y juntos para enfrentarlos. Entonces, la segunda visión de la pandemia es exactamente la necesidad y la fuerza del multilateralismo. Es impresionante que algunos gobiernos potentes han ahí se posicionado de manera nacionalista y que haya también en nuestra región, incluso en mi país, gobiernos que tienen sus dudas cuanto a la importancia de la cooperación y de la concertación colectiva en el marco global. Pero la pandemia nos pone fuerza ahí en este punto de la necesidad de la cooperación, no solamente entre las naciones, pero también de manera multinivel y entre los distintos actores para buscarmos soluciones eficaces frente a problemas complejos. Y entonces, la cuestión de la sustentabilidad y la reactivación transformadora tiene que considerar que en nuestro continente, además de la pandemia y de la crisis económica y social que se pone como también una de las consecuencias de la misma, las desigualdades sociales están ahí ya perdurando por más tiempo que nos gustaría y como el principal desafío a ser enfrentado juntamente con estas otras emergencias. Entonces, pensar la posibilidad de protagonismo del poder local frente a esta circunstancia desafiadora es pensar en sus propias competencias. Es fundamental que los gobiernos locales, por lo tanto, tengan la posibilidad de desarrollar, sí, sus planes de acción climática, por una parte, o sus análisis de riesgos y vulnerabilidad, pensando en su capacidad de resiliencia, por otra parte, pero hacerlo de manera integrada a sus planes de ordenamiento territorial, a sus planes directores, a sus visiones estratégicas y pensando que las prioridades tienen que ser el acceso a saneamiento básico, la habitación digna para todos, el acceso a las políticas sociales, especialmente las de salud y las de educación, y finalmente pensando también en dinámicas que pueden estar desde el local, pero que tienen que estar
impulsionadas también por políticas nacionales de generación de empleo para la gente. Y ahí tiene el poder el gobierno local de actuar en dos frentes complementarias. La primera, compras, y de eso ya nos hablaba Cristina, ¿no? El gobierno local hace compras y por lo tanto direcciona inversión en su territorio y puede hacerlo de manera a priorizar empresas que están en este territorio, cerca de este territorio, o que tienen criterios de sustentabilidad en sus procesos productivos, o que prioricen criterios de género, criterios de inclusión también en sus políticas de trabajo y contratación. El segundo punto de poder de los gobiernos locales es la capacidad de regulación de su suelo. Entonces, el gobierno local regulamenta y permite la construcción y la edificación, pero también la actividad productiva. Y ahí es una fuente muy importante para influenciar el perfil de actividad económica que este gobierno va a fomentar en su propio territorio y el tipo de edificación que va a permitir en su territorio. Estas son las dos formas quizás basilares de pensar en el futuro de una ciudad, pero también con vistas a generación de empleo y renta. Y CLEI se ha convertido en una organización que está abierta a conformación de alianzas. Estamos trabajando con muchas organizaciones en muchas frentes, abriendo oficinas país, como la oficina argentina, por ejemplo, y pensando, para cerrar mi intervención, en dos frentes de trabajo de largo plazo que suelen ser muy transformadoras. La primera, liderazgos del futuro, pensando que los jóvenes y los niños que están ahí van a ser los liderazgos que van a protagonizar esta transformación. Entonces, ellos tienen que estar a la frente y conscientes de su rol y del tamaño de la complejidad del problema coyuntural que tenemos. Y por otra parte, impulsar la innovación. No solamente la innovación tecnológica, pero la innovación de proceso, la innovación social, abriendo los problemas locales para que todos los actores puedan estar conformando parte de su propia solución. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, y a todos ustedes también por el excelente manejo y gestión del tiempo, lo cual nos va a dar unas opciones, unos minutos de repreguntas y de interacción con el público, porque siempre es importante que estos webinars sean también un diálogo con quienes nos escuchan desde diferentes partes de la región. Y concretamente tenemos preguntas para Cristina, que nos dice, ¿cuál es el poder, o la pregunta es, ¿cuál es el poder de influencia que tiene el sector salud en Brasil para influenciar la agenda climática gubernamental y promover una recuperación saludable, sostenible, justa e inclusiva? Cristina, un minuto para uma ideia de cierre. Claro. O setor de saúde brasileiro, enquanto o Brasil ocupa a 7ª posição de maior emissor de gases de efeito estufa, o setor de saúde brasileiro ocupa a 6ª posição. Ou seja, é um setor que ele cuida da saúde, mas nas operações dele, ele gera impacto na saúde ambiental, na saúde das pessoas. Então, o poder de transformação do setor é muito grande, porque uma ação dele de liderança para reduzir as suas emissões e aumentar a resiliência do setor vai ter um impacto enorme no Brasil. E a representatividade do setor no PIB é bastante significativa, em torno de 10% do PIB. Então, o poder de compra, como novamente o Rodrigo colocou, é bastante forte. Então, essas são as principais, e também porque o setor, os impactos climáticos vão afetar profundamente o setor de saúde. Então, inclusive, para o setor de saúde poder servir a população, ele precisa se empoderar e realizar essas ações, porque senão há um colapso do setor de saúde, ele não consegue atender a população por prejuízos financeiros e até mesmo estruturais, e de lidar com tantas crises simultâneas.
por exemplo, uma crise climática, uma inundação, Covid, enfim, como muitas vezes está acontecendo agora em vários locais nesse mundo, no Brasil mesmo, com os efeitos de eventos extremos de temperatura. Espero que tenha ficado claro. Obrigada. Muy bien, gracias, Cristina. Y ahora tenemos una pregunta directa también para Agustina, en donde nos dicen cómo pueden aportar los ciudadanos que tienen voluntad e interés para hacer, pero cuya realidad económica es muy adversa y que a veces no tienen todo el conocimiento para trabajar en temas de manejo, reciclaje de residuos sólidos. Si nos puedes dar algunas pistas sobre materiales adecuados pensando en economía circular. Sí, claro, creo que ya el hecho de querer comprometernos a eso es un paso grande. Hay siempre materiales alternativos que son mejores, pero siempre que podamos evitar, por ejemplo, digo, un detalle pero muy, muy pequeño, que es ir al mercado con nuestras propias bolsas. Entonces, la bolsa que usamos y tiramos es cero, ¿no? Entonces, cuando podemos eliminar los productos que usamos y los podemos reemplazar por reutilizables, el residuo es cero. Entonces ya tomar esa conciencia es un montón, y lo que yo siempre digo es podamos ir un poquito más allá de lo que cada uno puede hacer como individuo, y veamos cómo podemos impactar la vida de los que nos rodean, diseñando normas simples por ahí para nuestro hogar, o trabajando en nuestra escuela, o trabajando en la oficina. ¿Cómo podemos hacérselo fácil a otros? ¿No? Porque los que nos damos cuenta y hacemos el esfuerzo para cambiar, no somos todos. Hay algunos que prefieren ir por el camino más fácil. Entonces, ¿cómo podemos hacer para hacérselo fácil a otros? Empezar a incorporar hábitos, empezar a pensar de una manera más responsable, y teniendo conciencia de los impactos que cada uno tiene, ¿no? Y también podemos apoyar organizaciones locales, ONGs, sumarnos, apoyar proyectos de ley, ¿no? Digamos, como individuo podemos hacer un montón, pero bueno, creo que lo primero es involucrarnos y tratar de llevarlo a nuestras comunidades. Eso es un montón. Y la responsabilidad de informarnos, ¿no? Elegir qué temas nos mueven, nos movilizan y con los que nos queremos comprometer, y aprender un poco qué es lo que necesitamos para poder llevarlo a otro nivel. Muy bien, eso es justamente el lema de esta semana, sumando voces para la transformación, y también una conciencia de que todos podemos cooperar y ser parte de esa transformación desde nuestros propios ámbitos. Para Ana, una pregunta desde Canla. Nos dicen, ¿se debe ordenar, gestionar los territorios, adecuándolos al sistema de cuencas hidrográficas y la interacción de los servicios ecosistémicos? ¿Cómo piensas tú las cuestiones del clima en las ciudades latinoamericanas dentro de su diversidad y variedad, reconociendo también los diferentes ecosistemas? Bueno, la relación con el territorio, más allá del espacio urbano y urbanizado, es uno de los mayores desafíos que tenemos, ¿no? Por lo menos acá en el Perú, donde nuestros instrumentos de ordenamiento del territorio, de regulación de uso del suelo y de control de uso del suelo son muy débiles, y donde tenemos una economía todavía muy informal. El 73% de la población trabaja en actividades económicas informales, y donde tenemos además una ocupación del suelo todavía muy informal. Un estudio reciente hecho por el Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, que ha mirado 50 ciudades del Perú, y los patrones de crecimiento en el periodo intercensal 2007-2017, en los últimos 10 años, ha identificado que el 93%, y este es un número, el 93% de las nuevas ocupaciones urbanas
En el Perú, en esas 50 ciudades, las 50 ciudades más grandes del país, son informales o ilegales, ¿no? Ahí está un enorme desafío, desde las políticas urbanas y desde la gestión urbana, ¿no? De cómo ordenar, controlar y gestionar el crecimiento de las ciudades, que ahora se está dando de una forma absolutamente espontánea e improvisada, por ocupación informal y autoconstrucción de vivienda, ¿no? Entonces, en este país tenemos un enorme desafío por crear instrumentos de planeamiento urbano y desarrollo territorial que funcionen, pero además, paralelamente, para crear programas de vivienda social que realmente lleguen a la escala que el país necesita, y tengamos una oferta de vivienda social desde el sector público que pueda satisfacer las necesidades de la gente y pueda ser accesible a las personas, ¿no? Muchas gracias, Ana, por estas reflexiones. Y tenemos ya a Ramiro Fernández que nos dará la charla final de cierre, así que quiero tomarme, y gracias Ramiro por tu paciencia, un minuto para darle la palabra final a Rodrigo Perpetuo sobre una pregunta que quizá nos convoca y nos permite también hacer el cierre o hilar con el cierre del panel sobre ¿cómo ves el avance de las acciones que se proponen tras el lanzamiento de la Guía de Acción Local por el Clima y el fortalecimiento a nivel local de las NDCs en un escenario en el que muchos municipios tendrán también un recambio de sus autoridades, pero se encuentran en una crisis también económica a escala local? Entonces, un minuto para un cierre y una reflexión final. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Bueno, creo que el guía que hicimos desde ICLEI nos sirve para, primero, dotar los gobiernos locales de una conciencia frente a la cuestión de la emergencia climática y, segundo, sensibilizar las autoridades políticas de una ruta de cómo enfrentarlo, ¿no? Y hay cambios electorales aquí en Brasil, habrá elecciones en octubre para los alcaldes. Y lo que estamos intentando hacer junto con tantas otras organizaciones es una coalición amplia para que esos temas estén transversales en las plataformas electorales de todos los partidos, que no haya distinción de derecha, izquierda, cuanto a la sustentabilidad. Aquí no se puede haber duda de una parte o de otra, hay que ser una agenda de convergencia. Con eso la apropiación política se hace como el principal eje de transformación en los territorios, en las ciudades, y los dejo entonces con un saludo muy especial agradeciéndoles por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos quienes estuvieron presentes en este panel, a Cristina, a Agustina, a Ana, Rodrigo, siempre el compromiso de continuar trabajando conjuntamente por ese futuro sostenible, justo, inclusivo, que nos convoca en diferentes espacios. También aprovechando las posibilidades de interactuar a través de estas plataformas online, quiero pedirles si por favor podemos apagar nuestras cámaras para darle la palabra a Ramiro Fernández. Ramiro Fernández, él es director ejecutivo de la Fundación Avina, en donde trabaja desde hace 16 años. Lideró una estrategia de acompañamiento a líderes jóvenes y la expansión de Avina en Argentina. A partir del 2001 se radicó en la Patagonia, donde acompañó el desarrollo de líderes de la sociedad civil y el sector privado en Chile y Argentina hasta el 2009, siendo parte de profundos procesos de transformación social y consolidando la calidad de la democracia y el desarrollo de plataformas regionales para la sustentabilidad de la Patagonia. Desde 2010 se especializó en energía y cambio climático. En estos últimos años ha participado como miembro de la delegación de la presidencia de la COP20 como asesor de acción climática, incentivando el liderazgo del Perú en el Acuerdo de París. Actualmente es responsable de la estrategia de cambio climático de la Fundación Avina en América Latina. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Ramiro, perdón, es un honor presentar este panel de cierre también de la Semana Climática de América Latina. Un gusto, Andrea, y muchas gracias. Primero quiero confirmar que me escuchan bien. Como Sí, pueden muy ver bien. en la cámara, estoy haciendo el llamado desde el auto, como ocurre en estos días de pandemia, que es el día que me tocaba salir y tenía que hacer los trámites. Pero la verdad que es un privilegio para mí la invitación para cerrar esta jornada de 3 días que han tenido en esta semana por un futuro justo, inclusivo y saludable. Y quiero empezar en el cierre reconociendo el liderazgo y el compromiso de más de 30 organizaciones de la sociedad civil de América Latina que se organizaron, se juntaron y ante la ausencia de la Semana Climática regional decidieron crear un espacio propio. La verdad que me parece que eso es un mensaje muy importante en este contexto de pandemia, en este momento donde hay una parálisis global en la mayoría de los lugares, y en la región ya el año pasado América Latina había mostrado un interés altísimo con la Semana Climática, con una participación de más de 5.000 personas en Salvador de Bahía, en contextos de muchísima fragilidad en Brasil, con el medio de los incendios, y ahí apoyando desde la sociedad civil a esta Semana Climática. Y esta reacción en 2020 y la coordinación y la articulación de estas 30 organizaciones creo que es un ejemplo muy valioso en estos momentos. Así que todo mi reconocimiento a las organizaciones y a todas las organizaciones que han convocado y diseñado este espacio. La verdad que fueron 3 días muy ricos y muy intensos. Tuve el privilegio de poder verlos y acompañarlos en distintos momentos y seguir en YouTube algunas de las otras grabaciones que quedaron después. Y me gustó mucho la apertura con el liderazgo de Manuel Pulgar Vidal, un amigo de muchos de nosotros y uno de los líderes climáticos más importantes que tiene la región hoy. Manuel abría haciendo énfasis en la necesidad de que el movimiento climático capitalice los aprendizajes que nos deja esta pandemia, ¿no? Centralizaba dentro de sus mensajes la importancia de integrar y conectar, de integrar, ¿no?, las agendas, los desafíos y conectar con estos aprendizajes, conectar con el rol de la ciencia, conectar con el reconocimiento a cómo se debe abordar una crisis, ¿no?, como aprendizaje de la pandemia, que sí ha sido considerada y abordada como una crisis, y las decisiones tomadas por los gobiernos están a la altura de la gestión de una crisis, y es algo que vemos que no está pasando con la crisis climática, ¿no?, que es exponencialmente mayor en riesgos y en desafíos incluso que la pandemia. Así que eso me parece que Manuel nos ha dejado un mensaje muy claro y muy firme en eso, y también haciéndonos corresponsables en el diseño de ese futuro que queremos, ¿no?, ese futuro que queremos simbólicamente desde el deseo, desde el cuidado, del querer del cuidado y del que queremos construir. Me parece que es parte del liderazgo que han mostrado estas organizaciones. Seguido todo este mensaje de apertura de Manuel, inspirador por la calidad analítica y la calidad científica de la CEPAL, con Carlos de Miguel, y con un mensaje desgarrador del nivel de vulnerabilidad y fragilidad que tiene América Latina en todas las dimensiones, ¿no?, y que solo reafirmaba o reafirma la inviabilidad del modelo de desarrollo actual o que nos ha traído hasta acá. Y me parece que eso para mí también fue muy importante, poder conectar la vocación y la ambición con la ciencia, con los datos duros. Y el segundo día, después de tener presencia y experiencia de los países y todo, el segundo día habríamos de vuelta con otro de los liderazgos más importantes de la región, como es el de Cristiana Figueres, que nos vinculaba 4 crisis, ¿no? Una crisis de salud que estamos atravesando, una crisis económica, una crisis climática, estructural, y una crisis de desigualdad. Y si estas 4 crisis no tenemos ninguna posibilidad de abordarlas fragmentadamente,
no nos dan los tiempos, no nos dan los recursos, no dan las capacidades para tratar de abordar estas crisis cada una por separado. Y definitivamente tenemos que poder construir y generar soluciones convergentes, decía Cristiana, ¿no? Que aprovechemos la oportunidad que representa la presión que estas crisis conjuntas nos ponen y nos instalan para generar soluciones convergentes y que realmente el 2020 sea el año de inflexión que la ciencia nos dice que en la crisis climática debía ser, y que podamos estructurar esas soluciones. Y también vale destacar ahí otro mensaje que para mí es muy importante, con esa sagacidad política que tiene Cristiana y que rescataba sus aprendizajes después de la crisis del 2008, cuando asumía recién la Secretaría de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, y estaba con toda su atención puesta en la Convención, mientras que, y tratando de generar acuerdos y políticas y soluciones climáticas, mientras que las decisiones económicas que se estaban tomando para la salida de la crisis financiera del 2008 condicionó estructuralmente nuestra capacidad de respuesta climática en la última década. Entonces Cristiana, con esa señal de alerta, nos presentaba y nos ponía la urgencia de que si nosotros antes pensábamos que teníamos una década para generar una transformación estructural y reducir las emisiones al 50%, ahora tenemos 18 meses, más o menos, en este periodo de tiempo, porque es en este periodo de tiempo donde se van a definir esas decisiones económicas que van a condicionar nuestra capacidad de respuesta o no frente al futuro climático del planeta. Entonces, me parece un mensaje clave que nos dejaba ahí Cristiana en la apertura, y después también creo que fue muy valioso haber podido ver y relevar la riqueza del capital social que tiene la región, no poder conocer el compromiso y el liderazgo de los jóvenes, el movimiento Fridays for Future, la calidad y el compromiso de las instituciones religiosas con el creo que era sacerdote jesuita de la Amazonía, ¿no? Con toda la estrategia panamazónica y el compromiso mismo del Papa Francisco con la agenda climática presentada ahí, con el involucramiento de los jóvenes, de las ciudades. Fue hay una riqueza y un capital social en la región que es de altísimo valor y que tenemos que poder transformarlo y operacionarlo para agendas de incidencia. Cosas que veíamos después cuando veíamos estos ejemplos, ¿no? De las matrices del país que queremos, estos modelos y estas articulaciones nacionales y alianzas que están generando en distintos países para transformar las realidades nacionales. Me parece que en su conjunto mostraron una calidad de abordaje, de comprensión de lo que es el desafío de la crisis que enfrentamos en la región sustantiva y estructural. Nosotros muy bien veíamos recién en el cierre del panel de región los mismos desafíos de las ciudades y la calidad de las propuestas que están elaborando, ¿no? Varios de los amigos que nos estaban ahí presentando. Así que me parece que ha sido una semana muy rica, de muchísima calidad en los contenidos, de alto compromiso con los liderazgos más relevantes de América Latina en estas agendas, y que también mostró la capacidad de articulación, ¿no? Destaco en esa capacidad de articulación los distintos movimientos que se han generado en respuesta a la pandemia para proponer soluciones de salida sostenibles para América Latina. Movimientos desde los dirigentes, de los legisladores, desde movimientos sociales, desde líderes políticos, distintos grupos creando propuestas de soluciones, mostrando que América Latina tiene las condiciones para salir adelante de estas 4 crisis sistémicas que nos decía Cristiana con soluciones integrales. Así que si yo tuviera que hacer unas palabras finales en este sentido, para mí no me queda más que volver a apelar al liderazgo de estas 30 organizaciones que convocaron este espacio, y tomando la provocación de Manuel en la apertura y de Cristiana, creo que nos toca ahora la responsabilidad de poder bajar y aterrizar estas propuestas, estas soluciones integrales a planes bien concretos y específicos de reactivación, que tengan métricas, que tengan medidas, que tengan soluciones específicas, cuantificables,
con los valores económicos y los impactos en generación de empleo, en calidad del aire, en calidad de fortalecimiento de resiliencia, para que podamos hacer en el transcurso de los próximos 18 meses, podamos incidir en la recuperación de nuestra región de una manera más sostenible. Así que ojalá nos encontremos el año que viene, ya sea en la Semana Climática de la República Dominicana o en un espacio de vuelta convocado por la sociedad civil, y podamos ver los avances en esta dirección y en este liderazgo de la región. Así que con eso les agradezco mucho la invitación, es un privilegio estar con ustedes. Y les devuelvo la palabra con esto a Carla, a Andrea o a los organizadores. Muchísimas gracias, Ramiro, también por esa síntesis de los diferentes momentos, intervenciones en los que en esta semana hemos podido apoyarnos y reforzarnos en el trabajo colaborativo. Y yo quiero darle la palabra a Carla en nombre del comité organizador y específicamente también por todo ese trabajo por detrás que nos permitió estar juntos y, como bien lo decía, superar las restricciones no solamente de la pandemia, sino a veces de los formalismos que imponen las agendas internacionales, y hablar libremente desde la sociedad civil, fortaleciendo liderazgos y potenciando también sinergias, demostrando que es posible con voluntad y con un trabajo colaborativo. Muchas gracias, Ramiro. Y Carla, no sé si vas a intervenir o cerramos el panel. Ya que me convocan... Coincido, bien. Sí, ya que me convocan, aquí estoy, pero no quisiera estar sola, sino que me gustaría invitar a mi colega, si está por las redes, Carola Mejías, de la plataforma OLAC-G-FLAC, con quien hemos estado impulsando y liderando esta iniciativa, que efectivamente menciona bien Ramiro, que es un ejercicio de articulación y participación conjunta tras objetivos comunes de distintas organizaciones que no habíamos trabajado juntos, muchos ni siquiera nos conocíamos, y creímos en la necesidad de poner en discusión estos temas, vemos la importancia de ello y también la ventana de oportunidad que se genera en este como cese global y también regional de encuentro y de actividades productivas en particular, y las amenazas que esta reactivación tiene. Lo mencionaba también Ramiro, el 2008, producto de la crisis económica mundial, hubo grandes decisiones que nos tienen en este minuto aquí, lo que se defina a raíz de la necesidad de generar empleos y de movilizar las economías, va a definir la senda en la que nos vamos a encontrar en 15 años más, si no menos. Y todas las organizaciones que estamos aquí detrás, pulsando esta iniciativa y la reactivación, una reactivación diferente. Y aquí creo que sumo también a todas las iniciativas que ya mostramos en un panel anterior. Creemos que es posible que sea diferente, y creemos que es necesario que sea latinoamericano. Creemos que tenemos las riquezas, tenemos las condiciones, no solamente técnicas y humanas, sino que también, ¿por qué no decirlo?, la distinción que tenemos como región en materia de nuestra relación con la naturaleza. Los pueblos originarios nos dan cátedra en ese sentido, somos parte de la naturaleza, lo escuchamos y lo hemos venido escuchando mucho desde ellos. Y en ese sentido también en nuestra relación desde el mundo racional, el mundo espiritual y el mundo emocional, cómo podemos también integrarnos en ese sentido y desde ahí a nuestra relación con los otros y con la naturaleza. Veo que está Carola, entonces, bueno, para darte la palabra, Carola, dar las gracias por este pase inesperado. Nada, me emociona, me estimula, me inspira, y ojalá que podamos seguir trabajando en conjunto y seguir poniendo estos temas de crucial relevancia para muchos de nosotros, siguiendo las articulaciones, poder trabajar cada vez más con diferentes actores, lograr sinergias, trabajar sobre puntos comunes, generar consenso, no detenernos en lo que nos diferencia, sino que realmente avanzar por sobre lo que nos une. Yo lo dejo hasta ahí y le doy la palabra a mi colega y amiga, Carola.
Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todos, a todas las personas que han hecho realidad este evento. La verdad, cuando Carla decía, ¿qué tal si hacemos el Regional Climate Week como parte de la campaña? Para mí era como una idea muy complicada, un poco loca por el tema del tiempo y todo, pero fue lindísimo saber que se sumó tanta gente a la organización, que estaban realmente interesados, convencidos y movidos por sí mismos para hacer esto un éxito, y creo que ha sido un éxito. Han sido 3 días en los que nos ha faltado tiempo para escuchar tantas ponencias interesantes, tantas reflexiones y tantas cosas importantes que nos van a conducir justamente a esta transformación que es la que necesitamos. A nombre de Carla y mío, queremos agradecer muchísimo a toda la gente que ha estado detrás de todo eso, detrás de bambalinas, haciendo todo este evento un éxito, ¿no? Muchas gracias, Javiera, Jess, por estar siempre ahí con la coordinación, con los temas de comunicación, a las personas que nos han brindado todo el apoyo técnico ahí, capísimos, a Rodolfo de WPF, a Franco de la PLA, a Adrián también, que nos ha apoyado el día de hoy con la plataforma. Hacer todo esto realidad y todos esos aspectos técnicos ha sido todo un desafío, pero lo hemos logrado y estoy feliz, estamos súper contentas con el resultado. Ha habido mucha gente involucrada en el grupo Task Force, que hemos denominado así, que ha estado organizando y aportando, contactando panelistas. Agradecemos muchísimo a todas estas personas que han estado de verdad trabajando muchísimo y incansablemente para que esto sea un éxito. Gracias también a los comités, a los 3 comités que forman parte de la campaña de reactivación transformadora, el comité de estrategias, el de alianzas y el de comunicación. Todas estas personas e instituciones se han estado moviendo muchísimo para que esto sea un éxito, para que esta campaña arranque, y creo que ha crecido en muy poco tiempo. Estamos muy felices con esto. Hay mucha gente que se está uniendo y les invitamos a sumar sus voces, a unirse a estos movimientos, ¿no? Al nuestro, al de los que hemos visto esta mañana, de tantas iniciativas que se están gestando para transformar las cosas, para hacer realmente incidir en este cambio. Agradecer también a todas las instituciones que han estado participando y apoyando a nuestros invitados especiales. Hemos tenido gente de CAF, del BID, de CEPAL, de ONU Medio Ambiente, gente que ha estado ayer también de NDC Partnership, las palabras de Cristina, como ya lo decía Ramiro, grandes personalidades y líderes de distintos sectores, no solamente del ámbito del cambio climático, sino también líderes jóvenes que nos han renovado con sus reflexiones, su mirada fresca de toda esta situación, líderes desde las comunidades indígenas, las voces desde los distintos sectores. Ha sido muy enriquecedor. Todos estos videos van a estar subidos en el canal de YouTube de Reactivación Transformadora. También agradezco muchísimo a los artistas que se han sumado con mensajes muy lindos y reflexivos. Les invitamos también a verlos. De corazón, gracias. Yo igual me emociono. Así que a todos, yo quería sí, hacer mi última intervención, pero quizás como intervención mensaje, es que nosotros grabamos todas las sesiones, como dijo Carola, van a estar están ya en el YouTube de Reactivación Transformadora, y vamos a generar un documento de síntesis con propuestas, visiones de las distintas organizaciones y grupos que han estado o que han sido parte de esta semana. Queremos hacer llegar este documento sucinto, claro, a los tomadores de decisión, a los líderes, a los grupos que han estado detrás de esto, y ver si podemos ir de a poco y en conjunto, de manera colaborativa, participativa, creando esta visión latinoamericana. Ahí va a haber un insumo, producto de las intervenciones de todos los que participaron y todos los que han estado atrás, así que bueno, nada, compartiremos eso a través de los distintos canales y también con las personas que se han suscrito a este evento. Así que esperen noticias de nuestra parte en ese sentido. Y buena tarde a todos, muchas gracias por participar, por sumarse, por involucrarse. Vamos citando a Trump, a hacer Latinoamérica grande de nuevo.